Con 5 elementos siempre puedo definir una cónica, sean puntos o rectas, ya que son elementos correlativos o duales en geometría proyectiva. Entonces, si por ejemplo me dan una recta, un punto, otro punto y otro punto, y otro punto cualquiera, vamos a ponerlo por ejemplo en la recta, punto A, B, C y D, y recta P. Bueno, me dicen que haga una cónica que pasa por esos 5 elementos. En realidad pasa por estos 3, por este cuarto y es tangente a la recta, ya que la tangencia también es un invariante en geometría proyectiva. Bueno, según eso, pues hago por A una perpendicular a esa recta y cojo el centro de la homología como el punto A, por ejemplo. Hago centro aquí para una circunferencia con el radio OA y tengo aquí una circunferencia de la que voy a hacer su homóloga. ¿Por qué? Porque en realidad una circunferencia siempre se puede transformar en geometría proyectiva en una cónica. Bueno, si tengo la circunferencia, alineo por ejemplo A con B. Vamos a alinear estos dos puntos. A con C, o sea, el centro de proyección con los 3 puntos dados. Y tengo que cortar a 3 puntos sobre la circunferencia en B', C' y D'. Bueno, como ya sabemos por homología, los elementos homólogos se cortan en el eje. Según eso tengo que la recta BC se va a cortar junto con B', C' en un punto del eje. Vamos a llamarlo punto T. Lo mismo C', D' va a seguir esta dirección y se va a cortar con CD en otro punto del eje. Bueno, si tengo el eje de la homología, pues ya puedo obtener todos los puntos de la cónica, porque tengo en realidad los 3 puntos de la cónica. Punto C era este. Bueno, entonces para obtener otro punto cualquiera, pues cojo por ejemplo el punto de la circunferencia, vamos a coger, aprovechando por ejemplo el D', pues vamos a coger por ejemplo este punto. Bueno, sabemos que los puntos homólogos están alineados con, como pasa con D' y con D, con A. Entonces el homólogo de este punto estará, vamos a llamarlo Z, estará sobre la recta AZ, o sea, sobre esa recta. Tenemos también que si CD se corta aquí, D' se corta aquí, pues necesariamente si yo cojo otros dos puntos, bueno, este como está sobre la circunferencia será prima, si yo por ejemplo cojo, igual que C', D' se corta en un punto del eje, pues también Z', D' se cortará en un punto del eje. Una regla, o sea, C', D' se cortará también en un punto del eje. Bueno, tenemos que si estos dos puntos, igual que estos dos, se cortan en el eje, pues también CD se cortaba en el eje. Bueno, pues el punto D pasa por aquí, este es el punto U, entonces alineo U con D y tengo que en realidad el homólogo de Z' es Z, con lo cual tengo que la cónica, podría seguir por este método haciendo nuevos puntos, la cónica pasa por esos puntos y por este. Podemos comprobar que es cierto, BC y B'C' se cortan en el eje, CD y CD', C', D' y CD se cortan en el eje, Z', D' se corta aquí y luego Z y D también se cortan en el eje. Entonces tengo ahí ya la cónica que sería tangente en ese punto, pasaría por este punto, por este, y así podría por ejemplo obtener un punto aquí, pues siguiendo el mismo procedimiento. Por ejemplo, quiero obtener más o menos el que queda por aquí, prolongo el eje y entonces sigo el mismo procedimiento. Si por ejemplo la recta BC' se corta aquí, quiero hacer por ejemplo el homólogo de este punto, resulta que la línea que viene por aquí pues detecta este punto, entonces si alineo, voy a llamarlo por ejemplo J, si alineo B' con
J', pues tengo que se corta aquí abajo en el eje. Bueno, pues ahora alineando también este punto de intersección con B, pues tengo en la intersección con esta recta el homólogo de J', que es J. Bueno, por este procedimiento puedo obtener siempre cualquier cónica a partir de 5 elementos, sean puntos rectas indistintamente y sean puntos exteriores o pertenecientes a rectas.